BioBioChile.tv presenta Comentarios BioBio. Voces independientes de verdad. Tiembla la clase política de que se sepa la verdad. Una verdad que todos los chilenos conocemos pero que no podemos probar. Ahora se podría probar. ¿Pero qué verdad? Bueno, el financiamiento de la política por parte de los grandes empresarios. Aquí cuando se habla de los empresarios, no, son los grandes empresarios los que tienen dinero, los que tienen recursos y los que gastan en influencia los que han financiado la política. Ha habido una defensa desesperada para mantener el ocultamiento. Es que no puede resultar más impresentable que una empresa de pinochetistas, porque Sokimich es uno de los últimos órganos vivos del pinochetismo, vea a los directores, son todos pinochetistas. Este caso es mucho más grave que Penta, incluso, que una empresa de pinochetistas, repito, financia políticos de la antigua concertación o de la nueva mayoría. Eso es impresentable. Si usted lo explica a periodistas extranjeros, como nos ha tocado hacerlo, simplemente dicen que esto es imposible de explicar. Nosotros estamos acostumbrados a estas contradicciones. Naturalmente que asistimos a una versión chilena del tango cambalache. Si no lo conoce, le sugiero que busque en internet, en Google, busque la letra, porque va a ver cuántas coincidencias hay aquí. En medio del derrumbe de las instituciones, de superintendencias que tenían que fiscalizar y no hicieron nada, se les paga para eso, de un banco, el banco más grande chileno, que es el Banco de Chile, del hombre más rico de Chile, que es Andrónico Luksic, que da préstamos por razones políticas, por favores políticas, olvidándose además de sus socios extranjeros. Me refiero al préstamo dado a la empresa en la que participaba Sebastián Dávalos. De la Fiscalía, que quiso apartar a Carlos Gajardo y que finalmente rectificó solo por presión de la opinión pública. Del Servicio de Impuestos Internos, que lleva más de 130 días sin presentar querellas en el caso Sokimich, con una lentitud de tortuga y una defensa, porque intentó hacer una defensa, de que todo esto fueran faltas administrativas para la clase política y para los grandes empresarios. Que de 102 contratos falsos de forward, el Servicio de Impuestos Internos ha presentado querella por 4, le faltan 98, y ahí está callado. De un gobierno en que la propia presidenta de la República es incapaz de separar la administración del Estado, para lo que fue elegida, de la familia, y eso se llama nepotismo. En medio de toda esta crisis, de la crisis del Tribunal Constitucional, que tiene dos salas, una sala donde hay jueces, otra sala en que están los representantes de los políticos, y cuando se trata de resolver una parte del caso Sokimich, elige la sala de los políticos y se alinean todos, los 5 ministros, porque están defendiendo los políticos, que las ofician ahora de jueces, a sus colegas políticos, que los nombraron. Los políticos están divididos, ¿verdad? Progresivamente se han ido dividiendo los partidos, algunos más que otros, en pos de la verdad, y otros que están intentando defender, seguir ocultando. Lo cuenta hoy el diario La Segunda y ha sido corroborado por periodistas de Radio BioBio. ¿Qué ocurrió? Que los días miércoles habitualmente se reúnen a almorzar los diputados del PPD. Es un almuerzo de trabajo. Y estaban el miércoles pasado los diputados del PPD conversando, habían terminado el postre y habían acordado que iban a presionar públicamente, le iban a pedir públicamente a Michel Jorrat, que es el director del Servicio de Impuestos Internos, que se querellara en el caso Sokimich, que ya se acabara todo este asunto de permanecer callado y de ofrecer salidas administrativas. Insisto, ya estaban listos. Cuando llegó al almuerzo, ya se estaba levantando de la silla, llegó el senador Guido Girardi. Una vez más Guido. Y Guido Girardi les dijo: siéntense, que necesito hablar un momento con ustedes. No se vayan todavía. Y les dijo: saben, a ustedes les está faltando prudencia. Sean prudentes. Y le está faltando algo más. Lealtad. ¿Lealtad con quién?, le preguntó uno de los diputados. Lealtad con el gobierno, pues. Lealtad con el gobierno. Y los PPD, a regañadientes, le obedecieron a Girardi una vez más. Girardi se impuso una vez más. Había hablado el senador Girardi el lunes con Rodrigo Peñailillo. Recordemos que son del mismo partido. Y por lo tanto, lo que se pretende, el Guido Girardi, el senador,
era un emisario del gobierno requiriendo lealtad. ¿Pero lealtad con qué? Lealtad con el ocultamiento, lealtad con la oscuridad, lealtad con la opacidad. Girardi confundió gobierno con la oscuridad, o a lo mejor en este caso lo mismo. Lo cierto es que Girardi dijo que había que respetar la autonomía del Servicio de Impuestos Internos, ese servicio que realmente ha sido patético en los últimos tiempos, porque el servicio no es autónomo. El director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, depende de la exclusiva confianza de la presidenta Michelle Bachelet. ¿De qué autonomía estaba hablando Girardi? Lo cierto es que todo este asunto está revuelto absolutamente. Fíjense que el gerente general de Sokimich, el que, si se pagaron platas políticas, él las pagó. Es el Hugo Bravo de Sokimich. El Hugo Bravo de Penta, en Sokimich se llama Patricio Contese. El abogado es Samuel Donoso. Samuel Donoso es actual miembro de la directiva del PPD. Samuel Donoso defendió en el caso Publicam al administrador de la campaña de Guido Girardi, Sombe Girardi. Samuel Donoso en el caso Mobgate defendió al principal inculpado, a Héctor Peña. Samuel Donoso es el que defiende a Patricio Rosende. Ustedes se acuerdan, el subsecretario formalizado en el caso Tsunami. Samuel Donoso, el funcional al PPD y al gobierno, está defendiendo al gran pinochetista de Sokimich, que es Patricio Contese. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque hay que contener, hay que ocultar, no se debe saber la verdad. Y está accionando además Enrique Correa. Y resulta que el hijo de Enrique Correa, Carlos Correa, está a cargo de la SECOM. Cuando se criticaba, y se criticaba con razón, que muchos ministros de Sebastián Piñera pasaron del ámbito privado a los ministerios, al mismo sector en que en el ámbito privado se desempeñaban, bueno, resulta que aquí nombraron a alguien que estaba en el lobby, como Carlos Correa era gerente de la empresa de su padre, Enrique Correa, que es la mayor empresa de lobby, que se llama Imaginación, como director de la SECOM o subdirector de la SECOM en el Palacio de la Moneda, de las comunicaciones. ¿Y qué hacen los lobbies? Bueno, también comunicar. Hay una cierta impudicia en quien nombra, en quien lo nombra y en quien acepta el nombramiento. Todo esto es lo que está ocurriendo, donde lo que se pretende justamente es parar. ¿Dónde están entonces las esperanzas? Las esperanzas frente al Palacio de la Moneda, por lo menos algunos sectores del Palacio de la Moneda, donde el ministro del Interior y otros están justamente en esta actitud de que esto se resuelva administrativamente. Frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿dónde están las esperanzas frente a Girardi, frente a ese Tribunal Constitucional absolutamente caído en el descrédito, frente a Sokimich, frente al abogado Samuel Donoso, frente a Enrique Correa, frente a Patricio Contese, frente a Julio Ponce Lerú, frente a la superintendencia, que han sido totalmente silentes frente a todo esto, frente al Banco de Chile en otro caso? ¿Dónde están las esperanzas frente a estos poderes enormes? En los ciudadanos, en la opinión pública. Fue la presión de la opinión pública la que logró que Carlos Gajardo se mantuviera en la investigación del caso Penta y Sokimich, porque lo habían sacado. También las esperanzas están, ¿sabe quién? En las autoridades norteamericanas, que están investigando lo que pasa con Sokimich, porque Sokimich tiene ADRs en Estados Unidos. Los ADRs son acciones que están en Estados Unidos, están en custodia en Estados Unidos, que dan dividendos y por lo tanto ahí hay fiscalización norteamericana. En la empresa canadiense socia de Sokimich, recordemos que los 3 directores del directorio de 8, 3 representantes de los canadienses se fueron porque tienen miedo que las autoridades canadienses le exijan responsabilidades penales a ellos si siguen en esa sociedad, en Sokimich. Naturalmente que este juego está desatado, que es una lucha de resultados absolutamente inciertos. La verdad no es negociable. Después de la verdad, a lo mejor la ciudadanía puede perdonar. A lo mejor la ciudadanía quiere darse nuevas reglas. A lo mejor la ciudadanía quiere sancionar los casos más graves y los otros no. Puede ser, pero después de la verdad, porque la verdad no es negociable en absoluto. BioBioChile.tv presentó Comentarios BioBio. Voces independientes de verdad.